El asunto Adán Augusto López Buenas Hernández y el tardes, amigas y fugitivo amigos de Hernández Amigas en Bermúdez Común Requema. Guatemala. Vamos a ver lo que es el asunto Adán Augusto López Hernández y el fugitivo Hernández Bermúdez Requema. Es una columna de opinión de Mario Alberto Galvez que retomamos el 16 de julio del 2025. Entonces dice así esta columna donde se comenta que se giraron dos órdenes de aprehensión contra el señor Hernán Bermúdez Requema y una orden de localización porque se escondió en alguna parte del territorio mexicano o tal vez en el extranjero recursos para hacer su obra. Nada tendría de extraordinario, pues resulta que el señor Bermúdez fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, quien es ex gobernador de Tabasco, es ex secretario de Gobernación y actualmente se desempeña como senador de la República. Otro elemento que resalta del asunto Hernán Bermúdez Requema es que Adán Augusto es miembro de Morena y fue parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel. Ángulo del tema que está sirviendo para que los chayoteros escriban versiones descabelladas sobre los alcances de la relación entre Hernández Bermúdez Requema, Adán Augusto López Hernández y AMLO, pero todas las historias coherentes comienzan siempre por el principio, cubren la parte de un medio para alcanzar un final, de otra manera no se entienden. Adán Augusto López Hernández conoce desde la niñez a Hernán Bermúdez Requema, incluido otro amigo llamado Jaime Lastra Bastard. Los tres son hijos de ganaderos tabasqueños, por lo que jamás padecieron carencias, pues eran hijos de gente adinerada. Los tres estudiaron leyes y Adán, Jaime y Hernán se convirtieron en abogados y algunos fueron notarios públicos. Les gustó hacer política y el político priista Manuel Gurría Ordóñez, gobernador de Tabasco de 1992 a 1994, no bajó su protección. Fue Dan Augusto el que se despuntó en la política y fue coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, protegido de Roberto Madrazo Pintado, que terminaba su gobierno en Tabasco y necesitaba a Andrade para que le cubriera la mierda que dejaba atrás. Madrazo Pintado hizo un fraude tan escandaloso que el triunfo de Andrade se anuló. Sin embargo, Madrazo retorció las leyes para que Andrade volviera a competir por la gobernatura y quedara como primer mandatario de Tabasco. Adán fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y estuvo a cargo de pagar las indemnizaciones que entregó Pemex por dañar grandes extensiones de tierra por la extracción del crudo. En esa lides conoció a Andrés Manuel López Obrador y se hicieron amigos a pesar de que la formación ideológica de uno era opuesta a la del otro. Adán era de formación priista, incluidas todas las mañas que se aprenden en el PRI, y AMLO era humanista con fuertes principios éticos y morales. Durante la campaña por la presidencia de México en 2018, Adán le organizó la campaña en el sur y el sureste del país a AMLO y resultando ganadores. Adán compitió por la gobernatura de Tabasco, comenzaron a trabajar juntos. AMLO tuvo mucho cuidado en la formación de su gabinete, pero se cuenta que Adán no contrató a un grupo de expertos en seguridad para que le formaran un plan de seguridad para Tabasco y que ese grupo le informó que el hombre al que pensaba nombrar secretario de Seguridad Pública salió en una lista de inteligencia nacional como persona de interés, que era vigilado porque posiblemente tenía nexos con la delincuencia organizada en Tabasco. Se dice que no obstante la advertencia, Adán nombró a Hernán Bermúdez Requema como secretario de Seguridad Pública de Tabasco. 2 años después salió en unos datos robados a la Sedena por el grupo Guacamaya que Hernán Bermúdez tenía nexos con el crimen organizado. AMLO llamó a Adán a Palacio Nacional para pedirle una explicación y Adán defendió con todo su secretario de Seguridad Pública y pidió el apoyo de AMLO. Ante preguntas de los reporteros públicamente, AMLO dijo que le dijo a Adán, nada dijo sobre Hernán Bermúdez, es una persona, fue lo que comentó, que Adán fue lo que dijo, que era una persona honesta. AMLO llamó a Adán a ocupar la Secretaría de Gobernación y quedó como gobernador de Tabasco interino. Carlos Manuel Merino, quien tenía informes sobre Bermúdez Requema y quiso destituirlo, pero se desató una ola de violencia e incendios en el estado que cesó cuando Merino se conservó a Bermúdez en su puesto. 8 meses antes de que concluyera el mandato de Merino,
Este no lo soportó más y Bermúdez renunció a su cargo porque ya eran un escándalo las voces que lo ligaban al grupo criminal La Barredora, dedicada al tráfico de migrantes y a la extorsión, y a otro que las voces ligaban con el crimen organizado era el amigo Jaime Lastra Bastard. Adán Augusto ganó la senaduría representando a Tabasco. Entabló una dura pelea contra la oposición para lograr las reformas que enviaron primero AMLO y después Claudio Sheinbaum. Consiguió convencer a Miguel Ángel Núñez Márquez para que se agregara a la votación de Morena y sus aliados para conseguir la aprobación de la reforma del Poder Judicial. Se realizó la elección del nuevo Poder Judicial. Norma Piña se replegó dejando los expedientes de la deuda fiscal de Salinas Pliego, 74,000 millones de pesos para que los examine de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todo parecía de maravilla. Entonces se libran dos órdenes de aprehensión contra Hernández, Bermúdez, Requema, y se desata una ola de reportajes de los chayoteros para comparar a Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez con Felipe Calderón y Genaro García Luna. Otros fueron todavía más lejos, incluyendo a AMLO y a Claudia, para decir que son los jefes de la barredora. Apegándonos a la verdad, creo muy prudente decir que el senador Adán Augusto López Hernández debe dar una explicación al país. ¿Sabía o no que Hernán Bermúdez era parte del crimen organizado de Tabasco o no lo sabía? Si lo sabía, ¿por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública de Tabasco y por qué lo negó ante el presidente Andrés Manuel? Pero sobre todo, ¿por qué impuso la amistad al sentido común y a la ética política que prohíbe el nepotismo en la función pública? Si Adán Augusto López Hernández debe de dar una explicación pronta y clara. Bueno, entonces esto es lo que nos dice en este sentido el que comparte la columna, que es Mario Alberto Galvez, pero es importante saber pues parte de la historia, porque nosotros no sabemos realmente lo que pasa con cada uno de los que pues actúan en la política, y pues inventar cosas realmente no tiene sentido. Por eso pues uno se basa en los detalles de personas que retoman los hechos desde sus inicios, de cómo fueron cada una de las causas en las cuales pues estuvo involucrado Adán Augusto. Y pues claro, ahorita lo más importante es que las reformas pues sigan pasando, las que está estableciendo la Presidencia de la República, y que no se detengan, y más ahora que pues tienen lo que es el plan C, donde tienen mayoría calificada, y ojalá todas esas reformas logren pasar, porque es importantísimo realizar una reforma al INE, ya que el INE pues ha gastado muchísimo dinero en lo que son las elecciones desde el tiempo de Lorenzo Córdoba, que realmente son miles y millones de pesos que se gastan para hacer unas elecciones, y que al final de cuentas muchas veces pues estas elecciones dejan mucho que ver, porque se maneja a veces pues mucho entrega de despensas, compra de votos, o inclusive pues se veía que en las elecciones muchas veces hasta había votos de las personas que ya habían muerto. Entonces pues sí tiene que haber un cambio, y aparte de eso pues también algo que repetimos día con día es la pues ya salida de los plurinominales, que a muchos les duelen porque pues han estado ahí durante mucho tiempo estos plurinominales que no van a lo que es territorio para buscar el voto, sino es gente que desde el dedazo pues ya les dieron esa plurinominal, que pues si van a ser senadores pues duran 6 años, y si son diputados pues duran en este sentido 3 años. Entonces pues esa mayoría calificada se puede perder si no se actúa bien desde lo que son este poder legislativo. La gente puede votar por grupos que ya han perjudicado al país y que lo han robado en su máxima expresión. Claro que mucha gente salía beneficiada con todo ese tipo de robos, inclusive se manejaban lemas como que no
tranza no avanza, era algo que se manejaba como si fuera algo natural, pero todo eso ya debe ir desapareciendo. Por lo tanto, pues hay que esperar y ver si realmente el plan C funciona, quitando todas estas cosas que aún siguen afectando a nuestro país. Bueno, mi nombre es Abelardo Rodríguez Matehuala y estamos aquí con Club Matehuala San Miguel de Allende y esperemos vernos con más de lo que pasa en nuestro país. Gracias y que estén bien. Disfruten pues esta tarde lluviosa aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato.